Distinguido auditorio, agradeciendo su gentil oportunidad de entrar a sus hogares. Hoy vengo como esos peregrinos que llegan a Magdalena de Quino, donde hay una devoción del trío Los Panchos, que son San Francisco Javier, San Francisco de Asís y el padre Eusebio Francisco Quino. Vengo a pagar una manda. Una manda en el mundo hispánico, en el mundo de herencia hispánica, es simplemente un compromiso moral adquirido con alguien que hay que cumplir. Pues regularmente fui peregrino a Magdalena, peregrino en carro, pero no a pie, en los 50s, y la gente llegaba a pagar las mandas por los favores recibidos por los santos que ahí se veneran desde hace cientos de años. Hoy quiero hablarles de un personaje singular y muy importante dentro del mundo de la salud en Sonora, México, con estudios en los Estados Unidos, pero con influencias posteriores ya en su desarrollo profesional en Latinoamérica y sobre todo en nuestro país. Me estoy refiriendo al doctor Adolfo Félix Lustonó, nacido en Hermosillo en noviembre de 1926, o sea que está por cumplir, tiene 93 años, cumpliría 94 años en noviembre de este año. Don Adolfo, por azares del destino, llegué a él, virtud de que el doctor Joaquín Robles Linares, Negrete, amigo mío de hace muchos años, me comentó que le había dicho Manuel Robles Linares, hermano del doctor Joaquín, que el doctor Félix Lustonó, que trabajaba en esos tiempos, estamos hablando del 2012, que trabajaba en la Secretaría de Salud del Estado de Sonora, quería hacer un libro. Y así por casualidad también llegué yo a la Secretaría de Salud, sin ir a buscar propiamente al fito, como todo el mundo le ha dicho, el fito Lustonó. Y llego virtud a entrevistar al doctor Gustavo López Caballero, dado que en aquel tiempo le estaba haciendo yo o terminando un libro al presidente de ese momento, que era a principios del 2012, pues no, más bien fines del 2012 yo creo, que era el contador público Alejandro López Caballero. Encontré al fito ahí, nos presentamos ahí en la Secretaría de Salud y quedamos en vernos en su casa para intentar hacer un libro sobre su vida. Él, como les había contado, nació en 1926, estudió parte de la secundaria primero la primaria en la escuela Fenoquio, secundaria creo que el primer año lo estudió allí en Magdalena de Quino, y sobre todo, como había nacido en Hermosillo y al año de nacido se lo llevaron a vivir a Magdalena, pues propiamente su vida se hizo en Magdalena. Su padre se llamaba Adolfo Félix Corrá, era del rumbo de Cucurpe por allá, y su mamá Armida Lustonó Ballesteros, hermosillense, que se habían casado en 1925 y al año él nacería el fito en noviembre. El libro, pues, lo empezamos a platicar ahí, nos quedamos a beber en su casa, en la calle Adolfo de la Huerta, en la colonia Pitic, donde fui amablemente y con una gran bonomía, con un gran espíritu de simpatía y de
de convivialidad, de agradecimiento, de gente deseosa de conocer más gente, encontré a don Fito y empezamos a platicar sobre la idea de hacerle el libro. Y el libro, pues evidentemente llevaría un orden cronológico, y el cronológico es, pues desde que naces en este mundo hasta el mayor número de años que tengas o hasta que mueras, ¿no? En el caso de él, está vivo todavía, sé que tiene problemas de salud, ya tiene sus 93 años, pero hasta hace 4 o 5 años era todavía un hombre pleno, manejando su Mustang, precioso Mustang, y con un espíritu y con un deseo de vivir y con una simpatía y un don de gentes extraordinario. Ahí me cuenta que su padre, que dice, pues no sé de dónde me había venido a mí la posibilidad las ganas de ser médico, la vocación de ser médico. Tengo entendido que mi abuelo, por el lado de Félix, dice, por allá por el lado de Cucurpe, siempre se distinguió porque pues vivían en el campo y era una especie así como de sanador o de curandero, que iba y venía por esos rumbos, por esas regiones, se iba de la casa por tiempo y después el abuelo, no me refiero, el padre de su papá, valga la expresión, y se dedicaba a curar enfermos, y además pues era gente le gustaba la vagancia en el buen sentido de la palabra, se echaba sus bacanoras y era un hombre, cada año venía religiosamente, y cada año su señora tenía un hijo. No se la pasaba todo el año, pero se daba tiempo para volver y cada año tener un hijo de la señora. Ese era el papá de don Adolfo Félix Corrá, así como Corral, pero Corrá. Y don Adolfo Félix Corrá, jovencito, adolescente todavía, su familia por el lado Félix estaba emparentado con don Antonio López Félix, que era un político hermosillense, que vivía en más o menos alrededor, no vivía, sino que en la calle Carbó y en aquel tiempo Jalapa, o sea, que la calle Doctor Noriega. La Jalapa, no sé si era la Doctor Noriega. Y no sé, no estoy seguro si era la Doctor Noriega, pero ahí vivía, y ahí siguen viviendo todavía en parte de sus nietos, como los doctores López Caballero, que mencioné a uno de ellos, a Gustavo, y hay otro doctor que se llama, creo que Hugo, que también viven en esa calle Carbó, que es Boulevard Encinas, prácticamente Carbó, y tengo entendido que la Doctor Noriega. El hecho es que su padre viene en los años 20 y se emplea con don José T. Mazón, el papá de don Enrique y de don Gustavo Mazón, de esa familia muy conocida aquí en Hermosillo, y que tenían un negocio ahí enfrente del mercado, donde está FAMS ahora, donde estuvo muchos años Mazón, que se llamaba La Cozalteca, y ahí se empleó en materia, en cosas de almacén, pues era muy joven, aprendiendo a trabajar en el comercio, porque la señora la esposa del señor Mazón, de don José T. Mazón, era doña Celia Félix, que a su vez era hermana de don Antonio, doña Celia López Félix, hermana de don Antonio López Félix, que era político muy bien relacionado en la ciudad, y fundador original de la Unión de Crédito Agrícola de Hermosillo, dedicado a actividades agropecuarias, e inclusive en esa cuadra, según me comentaba el doctor Gustavo López Caballero, en esta cuadra de doctor Noriega, Carbó y el Boulevard Encinas, antes calle Ferrocarril, inclusive una hermana de don Antonio López Félix, por allá en los 30, tenía un molino de caña de azúcar llamado, evidentemente, como se les conoce, como son conocidos esos molinos de caña de azúcar, un trapiche para obtener panocha. Me va contando así,
empezamos a vernos frecuentemente, nos citábamos cada 2 o 3 días, íbamos para allá, iba a su casa, tomaba café muy a gusto, platicábamos de miles de cosas, muy preocupado él por mi exceso de kilos y por siempre me daba consejos, tienes que bajar de peso, pues, como médico, todos los médicos, y luego muy relacionado con tanta gente y con su bonomía y con su carácter simpaticísimo, pues siempre me estaba echando la calilla de los kilos que me sobraban, pero con mucha voluntad empezamos con el libro. Narra él que termina su primer año de secundaria en Magdalena. En su primaria había estado en la escuela Juan Fenocchio, que es muy famosa ahí en Magdalena, y ya para 1940, jovencito, su padre lo manda a vivir al internado de la escuela de doña Nachita Echeverría de Amante, esposa de don Ángel Amante, que eterno oficial mayor del Congreso del Estado de Sonora. Me contaba el Fito que la relación para que haya podido él venirse para acá a esa escuela era virtud de que su papá, don Adolfo Félix Corrá, y don Ángel Amante eran correligionarios masones, ¿no? Y que esa hermandad lo había hecho que se viniera de interno a la escuela de doña Nachita Echeverría de Amante. Esta escuela estuvo en un par de partes ahí, donde está la Barra Hidalgo, estuvo en un tiempo, y en la calle Sufragio Efectivo y Garmendia, o sea, a una cuadra o en la misma cuadra del Imparcial, en la casa que fue del doctor Eugenio Pesqueira, que así se llama la calle Pesqueira, esta que está aquí, que la antes calle de la Carrera, no Ignacio Pesqueira, que cruza por aquí por las colonias Los Arcos y todas ellas. Ahí había sido la casa y ahí estuvo también el internado y la escuela de doña Nachita de Amante, donde estudió el segundo año de secundaria, pues más bien donde estuvo interno, pero estudiaba en la escuela, en el Colegio Central de Comercio que dirigía don Antonio Gámez Félix, que había vivido en Magdalena y que era amigo también de su papá. Y ahí narra él su vida estudiantil. Decía que doña Nachita tenía un hermano que se llamaba, creo que se llamaba Alfredo Echeverría, alias El Mocho, y había sido de la famosa campaña antichina en los primeros años de las primeras décadas del siglo XX, y que es de este famoso hermano de doña Nachita, o sea, la dueña de la escuela, del internado ese, le gustaba empinar el codo, se iba por las noches, y ya en las noches cuando llegaba había ocasiones en que no le daba tiempo de tocar con la puerta para que le abrieran la casa con la mano, y la tocaba con la pata de palo que tenía, por eso le decían El Mocho. Inclusive, curiosamente, me decía el doctor que como no había cómo bañarse ahí en el internado de doña Nachita, en esas calles que son la Tampico, la Garmendia, donde está la Barra Hidalgo, y allá en la casa del doctor Eugenio Pesqueira, que es Sufragio Efectivo y Garmendia, pues los mandaban en la madrugada que se bañaran a la casa del pueblo, y ahí van con su toalla y su jabón, con un friazo en la madrugada a bañarse a la casa del pueblo. Narra todas sus experiencias, sus relaciones con compañeros. Por aquí se acordaba de un señor Prandini, que debe ser esta gente aquí de Villa de Ceris, que se dedican a actividades agropecuarias relativas a la papa, tengo entendido, una familia de don Pedro Prandini, de afuera fue don Pedro, y el primer año lo cursa, como les dije, en la escuela, en el Colegio Central de Comercio del profesor Antonio Gámez, y ya el tercer año de secundaria lo cursaría en la secundaria de la Universidad de Sonora, que se encontraba casi enfrente del Jogua, donde hay una secundaria ahora ahí
que se llama, no sé si se llama secundaria 27, 25, no sé cómo se llama, donde estuvo la Escuela de Artes y Oficios, en la calle Rosales, y ahí cursa su tercer año de secundaria. Por cierto que, pues, con muy buenos recuerdos de todos sus estudios, y con un gran sacrificio, comenta el Fito, que para mediados de los 40, sus padres, don Adolfo y doña Armida, lo mandan a estudiar la preparatoria a Guadalajara, cosas que nadie casi hacía. Creo que él fue de su generación de magdalenenses, fue el único que prácticamente que estudió una carrera. Lo mandan entonces a una preparatoria a la preparatoria de la Universidad de Guadalajara, o sea, de la UDG en Guadalajara, Escuela Preparatoria de Jalisco, y ahí cursa al principio no le gusta la escuela, se va a un colegio privado, pero después terminaría ahí la educación preparatoria en 2 años, e ingresaría a mediados de los 40 en la Universidad de Guadalajara, la UDG, en la Escuela de Medicina. Ahí en la Escuela de Medicina termina él propiamente en 1953, alrededor de 1953, y gracias a un compañero que había venido de allá había venido a los Estados Unidos, donde había ido a estudiar una especialidad. Creo que era el primer especialista que se iba, de los primeros especialistas que iban de Jalisco a los Estados Unidos, y les comenta a los egresados, que creo que habían sido 10 o 12 egresados de la Escuela de Medicina, entre ellos Adolfo Félix Lustonó, con muy buenas calificaciones, que sería interesante que mandaran cartas a todas las universidades que pudieran. Dice él que mandó 100 cartas, hasta que le contestaron de un hospital de Nueva Orleans y de un hospital de Chicago. En Nueva Orleans cursaría un año del internado, y al siguiente año se iría a Chicago a cursar la especialidad. En Nueva Orleans, pues narra él que para irse de Guadalajara a Nueva Orleans, pues tuvieron que tomar un camión. Iban con él sus compañeros Juan López y su compañero, un señor López Dupont. Ellos 3 van a Estados Unidos y se van en un camión hasta Matamoros, y ahí en Matamoros, para cruzar a Brownsville, pues se hospedan, ahí duermen. Al siguiente día parten en un camión de la línea Greyhound directo hacia Nueva Orleans. Era el año de 1952. El viaje, pues, un viaje largo hasta Nueva Orleans, una ciudad húmeda, muy bella, pero húmeda, calurosa, difícil, y estábamos hablando de la guerra de Corea todavía, estamos hablando de 1952, y él ingresan a una de las más importantes, a uno de los más importantes hospitales ahí en Nueva Orleans, llamado Touro Infirmary, o sea, enfermería Toro o Touro, o sea, hospital de Touro, que era sostenido o había sido inaugurado desde el siglo XIX por la comunidad judía del Nueva Orleans. Y ahí él se inicia en su carrera a hacer el internado. Previamente, ya en Guadalajara, él había estado un año operando, pero perros. Ahí en la escuela, perros, porque pues, la gente dijo que no se dejaban operar, o no había ya habiendo terminado su carrera, un año se especializa
en estar manejando el bisturí, operando perros. Ahí en Nueva Orleans, él empieza a sentir la importancia de la educación médica en los Estados Unidos y sobre todo de la comunidad judía de los Estados Unidos. Dice él que no ha encontrado una gente más caritativa, más generosa que la gente judía que manejaba este hospital, y que después en Michael Reese en Chicago también le tocó que fuera una comunidad judía. Están un año ahí y se separan los tres amigos estos que habían ido juntos, López Dupont, Juan López y López, que sería una eminencia en cirugía cardíaca en Guadalajara después de esos años, y que desgraciadamente pues ya falleció. De ahí del año que estuvieron en Nueva Orleans, donde eran atendidos a cuerpo de rey, porque tenían todo en el hospital, comida, atenciones, sobre todo una calidad educativa de primer orden, primer orden universal. Si había un adelanto médico en Touro, era conocido, y ellos estaban en contacto con la mejor calidad educativa que pudiéramos llamar en los Estados Unidos, en los mejores niveles. Había también gentes de Ecuador, gentes de Centroamérica, de otras partes de Sudamérica, y pues hicieron una gran comunidad interesante donde ellos no pasaron desapercibidos. Hay constancia, según ustedes observarán en las diferentes fotografías que vamos a integrar a este video, de todas las vivencias que se tuvieron ahí. Prácticamente ahí está un año, y al término de ese año, después de mandar otra tonelada de cartas a todo el mundo, le contestan del hospital Michael Reese, así como los chocolates Reese, Michael Reese de Chicago, y en 1953, un año después, ya está en Chicago, en un hospital que prácticamente tenía miles de camas. Era uno de los hospitales más importantes, ubicado en el sur de Chicago. Era un barrio de afroamericano propiamente. Sin embargo, el hospital tenía un gran prestigio y no dejaban de atender a nadie de cualquier credo, de cualquier condición económica, siempre y cuando cumpliese con los requisitos básicos. Atendían a toda la gente, y habían hecho avances en Michael Reese sobre la insulina y sobre una serie de circunstancias de orden quirúrgico que habían transformado el mundo médico de la época. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro amigo Fito estaba estudiando su especialidad en uno de los mejores hospitales que puede pensarse en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago. Ahí en la ciudad de Chicago, él originalmente piensa que podría ser la especialidad en patología, y inclusive cursa un año de patología, y después se arrepiente y decide mejor buscar la especialidad en cirugía. Y eso es lo que se culmina en 1957, su especialidad en cirugía. El hospital era un hospital icónico, un hospital importantísimo en todo Estados Unidos, con una historia que venía desde el siglo también XIX, y con un prestigio sobre todo por los adelantos que había habido en la cuestión de la guerra de Corea, la Segunda Guerra Mundial. Esos habían hecho los conflictos internacionales bélicos, habían hecho que avanzara la medicina. Ahí en este Michael Reese se empezó a utilizar por primera vez las incubadoras
para niños, o sea, grandes avances había en la universidad, digo, en el hospital, donde estaba cursando su especialidad y donde él saldría con una preparación de un gran nivel. Inclusive comentaba la generosidad de maestros que él, como se había puesto de novio con una muchacha que estudiaba en ese complejo hospitalario de Michael Reese, estudiaba enfermería, y llamada Barbara Swanson, que sigue siendo su esposa todavía, inclusive recibir regalos de maestros generosos, los señores estos también hebreos, judíos, y él tuve acceso yo a documentos donde estaban todas y cada una de las cientos de operaciones que había hecho en la especialidad, y estaban ahí cada uno del documento que acreditaba que él había participado en dicha operación. Los tiene en su casa todavía don Fito, o sea, un hombre que muy acucioso, lleno de fotografías, lleno de álbumes, un hombre que le ha gustado tener conciencia de que lo que no queda registrado en alguna parte se pierde. El hecho es que en 1957, en junio, que terminaban todas las actividades ahí en Michael Reese, él termina su especialidad en cirugía. Él había dicho, pues yo no me quiero quedar a vivir aquí en Estados Unidos, pero pues sí, el noviazgo lo hace que se case, terminando en 1957, en el mes de junio, él se casa con esta dama Swanson, Barbara Swanson, de ahí de la región de Illinois, por ahí de este rumbo, o de Michigan, por ahí, y recordaban, fíjate, me dijo, mi mamá Armida fue la única representante de la familia Félix de Magdalena en Chicago, y sabe lo que me había dicho mi mamá cuando me despidió en Guadalajara, que también fue la única, por cuestiones de orden económico, que pudo ir a despedirme, la mandó mi papá, para cuando me iba apenas a Nueva Orleans, la primera vez, en 1952, y me dijo, mijito, puedes hacer todo lo que quieras, pero no te vayas a casar con una gringa. Y válgame Dios, lo primero que hago es que me pongo de novio con Barbara Swanson, y nos casamos en 1957, y ahí están las fotografías donde la señora tiene una cara así como de medio enojado, que no se le había olvidado todavía el consejo, que no le hizo caso. El Fito en ese tiempo había comentado ya con su señora, la señora de una familia norteamericana, 100%, totalmente, y le había dicho que todavía no había definido de qué lugar específico de México él escogería, o escogerían ambos, para radicarse ya definitivamente. Entonces se casan, hacen un pequeño viaje de bodas, van a Tucson, de Chicago a Tucson en avión, y a Tucson va a recogerlo su papá y otro hermano de su papá, y lo llevan a Magdalena, donde es objeto de fiestas y todo lo demás. Y ya cuando pasa la novelería de la luna de miel, deciden hacer un viaje por la costa del Pacífico hasta Guadalajara para encontrar, o tratar de encontrar, un lugar donde establecerse como médico. Estamos hablando de 1957, en el verano. Así es que hacen el viaje, llegan a Los Mochis, llegan a Culiacán, llegan primero pues a Guaymas, Ciudad Obregón, Navojoa, Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Culiacán, Mazatlán, Tepic y Guadalajara. Y en todos esos lugares va encontrando gentes que estudiaron con él, siempre con una gran bonomía él para platicar, para hacer amigos. Los reencontraba con sus amigos, y pasaron momentos muy agradables en ese viaje,
Pero al llegar a Guadalajara, ya viendo la señora, doña Bárbara, cómo era el sistema de vida de un médico cirujano en Guadalajara, decía que salían en la mañana muy temprano y no iban a su casa hasta las 10 de la noche, porque después de terminar las labores hospitalarias, de visitar enfermos, iban y también atender parte de enfermos a domicilio, y también se daban tiempo para atender la consulta privada, que siempre ha sido evidentemente un complemento o un modo de vida de algunos doctores. Unos complementan, ahorita explicaremos los dos sistemas con mayor claridad. Entonces la señora le dice: no, mijito, no me interesa Guadalajara, mejor nos devolvemos. Ya aquí en Hermosillo, él había, por medio de su compañero de escuela y amigo, el doctor Arturo Carvajal, dueño de la clínica La Salle aquí después en Hermosillo, habían estudiado juntos, se conocían, eran amigos desde chamacos, y le comenta al director del Hospital General del Estado, que era el doctor Carlos Tapia Telles, que a su vez había estudiado en Estados Unidos, que era de los primeros especialistas en Estados Unidos en cuestiones de ortopedia y cosas por el estilo. Y don Carlos Tapia le dijo: me interesa muchísimo que un egresado de ese hospital como Michael Reese en Chicago venga a trabajar con nosotros aquí en el Hospital General del Estado. Entonces llega al hospital, donde el subdirector era el doctor Carvajal, ya dije que el director era el doctor Carlos Tapia, y se incorpora al área de cirugía, y ahí encuentra un ambiente un poco difícil, porque en aquella época, estábamos hablando de 1957, estaba en Hermosillo, había un gran número de doctores que eran médicos militares. Pudieron mencionar al doctor Olivares, don Domingo Olivares, el doctor Espinosa, don Heraclio Espinosa, ¿sí? El doctor Ignacio Cadena, el doctor Gastón Madrid, el doctor Peno, el Zamarrón, y ahí te vas, doctor, muchos otros doctores. Entonces, los doctores privados tenían la Clínica del Noroeste, donde a su vez estaba tienen hasta el día de hoy, y el gobierno estaba en proceso de establecer, ya a pesar de que la ley venía desde el tiempo del gobierno, del sexenio de 1940-46, del general Manuel Ávila Camacho, se había en Sonora el Seguro Social. Se trata de establecer por esos tiempos, y curiosamente encuentra en Hermosillo una especie de objeciones, impedimentos, temores de que los doctores que estaban integrados a la sociedad hermosillense perdieran parte de las consultas ahora que se venía a establecer el Instituto Mexicano del Seguro Social del gobierno federal. Y entonces hay una gran reticencia aquí en Hermosillo, provocado, digo, por esa estructura que estaba de médicos muy valiosos, pero que creían que podían perder sus intereses, cosa que a la larga no fue así. Por eso ustedes se dan cuenta que la delegación del Seguro Social en Sonora tiene como sede Ciudad Obregón. Bueno, siendo presidente de la República don Adolfo Ruiz Cortines de 1952 a 1958, habla con su amigo el doctor Antonio Quiroga, radicado aquí en Hermosillo, casado con una señora hermana de don José T. Mazón, una señora Mazón López, parientes, como les comentaba, del papá de don Adolfo, o del Fito,
y le dice, necesitamos arreglar esta situación, parece que hay una reticencia. Entonces, de algún modo, en Obregón, como había habido desde fines de los 30, cuando viene la afectación agraria cardenista de 1937-38, tanto en Yaqui como en el Mayo, se establecen servicios médicos ejidales, algo incipiente en Ciudad Obregón, y allá quedaría, pues, se dio el ambiente para que la delegación del Seguro Social, como ya lo dije, estuviera en Ciudad Obregón, y evidentemente viene para acá una subdelegación, se crea el Seguro Social en Hermosillo y se contrata a todo aquel que quería, que decía yo soy esto, yo soy aquello, yo soy anestesista, yo soy internista, yo soy lo que sea, yo sé de medicina. Total que se empieza y se echa a andar el Seguro Social en unas casas por ahí en la calle Revolución, casi enfrente o cerca y enseguida de la gasolinera Araque. El hecho es que él seguía todavía trabajando en el Hospital del Estado, General del Estado, y pues sentía la presión de los otros doctores, sobre todo de los doctores militares, que eran gente muy importante y sobre todo que habían creado la clínica del Noroeste, que como ya les dije, todavía está operando con eficiencia y calidad. Y a la mera hora, pues, está un tiempo tanto en el Seguro Social, ingresa al Seguro Social a esos mediados de casi fines de la década de los 50, y ahí permanecería también trabajando un tiempo en el ISSSTE Federal y también un tiempo en el que ya el licenciado Luis Encinas Johnson, gobernador de Sonora en 1961-67, le da la plaza en el Hospital General del Estado en esos 61-67. Él empieza a trabajar y empieza a incorporarse al Seguro Social. Él veía el desorden que había porque no cumplían, la mayoría de los médicos no cumplían con los horarios, o sea, lo tenían como una cosa accesoria. Ya para ese tiempo el doctor había hecho grandes relaciones con el mundo local aquí, indiscutiblemente su vida matrimonial estaba en proceso, venían llegando los hijos, y pues él veía que, él sintió que el Seguro Social podía ser para él un futuro más provisorio que el propio Hospital del Estado. Y pues se incorpora al Seguro Social gracias a que un amigo de él, de la escuela, llega a manejar la delegación en Ciudad Obregón y viene para Hermosillo y le dice que por favor le encargaba echar a andar aquí el Seguro Social en la ciudad de Hermosillo. Ingresó él en 1961 legalmente al Hospital General del Estado y duraría ahí, se jubilaría él en 1989, aunque 4 o 5 años más siguió trabajando en el Seguro Social, del cual sería administrador de la clínica aquí de Hermosillo, del hospital número 2, lleva el nombre Adolfo Félix Lustonó, en la Colonia Constitución, en la calle Juárez, donde están las principales instalaciones, las más antiguas, digamos, del Seguro Social en Hermosillo, que lleva su nombre, doctor Adolfo Félix Lustonó, que en 1989 le pusieron el nombre. El Fito, desde que se incorporó aquí, empezó a hacer sus amistades, su grupo de gente. Acuérdense que pues los doctores integran grupos para operar, y el Fito evidentemente era, por decirlo así, el mejor bisturí que había en la ciudad, indiscutiblemente, con los mejores estudios. Y en el Hospital General del Estado había un doctor con una gran capacidad, menor que el Fito, Francisco Castillo, alias Pancho Castillo, un gran cirujano, muy capaz, pero con
con un carácter endemoniado. Entonces, en el hospital, saca chispas Pancho Castillo, ya incorporado en grupo para operar con el doctor, ya en cosas privadas, evidentemente, y tanto en el Seguro Social como en el Hospital del Estado, y hacen grupo Castillo y Félix Lustonó, y en ese momento, estamos hablando ya de los 60, avanzados los 60, Castillo y él van incorporando a otras gentes para hacer un grupo fuerte, para operar, y tienen un gran éxito y son considerados unos grandes cirujanos en la época. Esto me lo corroboraron doctores del calibre de los desaparecidos don José Espinosa González, el doctor Fernando Herrera Fernández y otros más a los que me tocó entrevistar y que ahorita continuaré. Al término al ser jubilado don Adolfo, el Fito, ya para ese tiempo el Fito era una institución en Hermosillo. Estamos hablando del 89, con un carácter simpatiquísimo, toda su vida y haciendo dicharajos, estos que se levantaron, pues si se levantan, pues les echamos maíz para que bajen, o sea, puros dicharajos y vaciladas y toda la cosa, pero siempre con una mano amable y suave, pero firme, fue creando en esos 13 años que fue director de la clínica del Seguro Social, y que después, al término de ello, que sería antes de los 80, seguiría como cualquier médico cirujano ahí, y en donde se jubilaría el 89. Esa mano suave, pero firme, afectuosa y calurosa, ya para cuando él sale, ya era un personaje en Hermosillo. Y su señora, virtud a una dolencia de su hija, de su única hija, mujer, y un hombre, se había incorporado al hospital de la Universidad de Tucson, el hospital de la Tucson, el Tucson Medical Center, yo creo que no, el hospital de la Universidad de Arizona en Tucson, y ella se encargaba de devolver a los migrantes que tenían accidentes, y también a los niños recién nacidos, que en la frontera había un gran número de madres solteras y que niños que no los atendían y que eran llevados a Tucson, como los migrantes que se accidentaban, que tenían problemas de insolaciones o lo que sea, y los llevaban a Tucson y los despedían, los devolvían a sus lugares de origen dentro del país. En eso se encargaba su señora por muchos años, por más de 20 años se encargó, tengo entendido, la señora Bárbara Swanson, en hacerlo. Pero antes de eso hubo otras aventuras, por decirlo de algún modo, en materia de cuestiones de orden social aquí en Hermosillo, y el Fito fue propiamente el hombre que echó a andar el Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales, el IMARC, que es una escuela que alrededor por ahí de 1964, aunque ya operaba en México, en la ciudad de Hermosillo, y en Hermosillo operaba rudimentariamente desde los años 50, había nacido por un grupo de personas interesadas en hacer relaciones culturales con la Embajada de los Estados Unidos en México, por conducto de una unidad de servicios culturales que la Embajada tiene. Entonces, los fundadores del Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales en aquel tiempo fueron el ingeniero Guillermo Cabrera Nebramón, presidente,
la señora Ellen C. Long, así se llama el plantel IMARC allá cerca de la zona militar, el segundo plantel de IMARC en la ciudad, vicepresidenta doña Ellen C. Long, una gran persona, el licenciado Gilberto Gutiérrez Quirós, nuestro gran amigo, y el contador ya desaparecido, don Agustín Caballero Guarrio, tesorero, así como el doctor Adolfo Félix Lustonó, el ingeniero agrónomo muy famoso norteamericano, radicado aquí, Donald Johnson, ya desaparecido, y el señor Sergio Martín del Campo, que no se sabemos si viva todavía, pero se fue a radicar de Hermosillo a la Baja California. Ellos le dan, lo consolidan el IMARC, que inclusive sus oficinas estaban originalmente en el edificio Sonora, donde está ahora la Fundación Esposo Rodríguez. Ahí estaba el IMARC originalmente, como ya les dije, en las fotografías que se incorporarán al video, ahí vendrán las constancias de todo ello. El hecho es que el IMARC, gracias a la intención y a la decisión de doña Bárbara Swanson, esposa del doctor Adolfo Félix Lustonó, se creó una escuela primaria que existe aquí en la calle Navarrete, alrededor de los 70s, por ahí, más o menos. Se inauguró en 1972 este plantel, que ha venido a llenar una necesidad del inglés como segundo lenguaje, para poder segundo idioma para los estudios y para todo, y está muy bien prestigiado, tiene primaria y secundaria. La señora Swanson, o sea, la esposa de Fito, manejó durante 10 años, manejó el IMARC, trabajó ahí, entre el 75 y el 86, estuvo al frente de la dirección. Sigue siendo una gran institución, envidiable y a toda prueba de que es una gran calidad educativa, la mejor de la ciudad en su género. También virtud a que el Fito siempre fue, hasta los últimos años que anduvo en su vida pública, en su vida normal, un gran aficionado desde los años 60 al golf. Era su pasión, se aficionó grandemente fue partícipe de los dos clubes que ha habido aquí propiamente de golf, del Club de Golf de Hermosillo, allá por allá atrás de la colonia, pues el Club Campestre, que es conocido aquí, Club Campestre de Hermosillo, del Golf de Hermosillo, y el Club de Golf Los Lagos. De ellos dos fue miembro, y ahí se codeó y se rodeaba de gente, y con su gran carácter, con esa gran capacidad de hacer, y empática de hacer amigos, se hizo amigo de las personas más importantes de la comunidad. Le hace generales de la zona militar, como el general Orrico de los Llanos, don César Gándara, el después gobernador don Faustino Félix Escalante, don Faustino Félix Serna, y así por el estilo. Entonces, cuando llega al gobierno don Faustino Félix Serna, en 1967, después del movimiento aquel social importante que hubo en Sonora, que le tocó ser parte también a la universidad, era la sucesión de don Luis Encinas, el 67 para el sexenio 67-73, que ocuparía la gobernatura don Faustino Félix Serna, y que una vez, al irle a pedir el Fito, ya que se conocían por medio del Club de Golf del Campestre, una escuela para estudios especiales cerca de ahí de lo que está el santuario de Guadalupe, y le dice don Faustino, bueno, ¿y por qué no mejor respóndame si le interesa
que preside usted la Junta de Progreso y Bienestar. Entonces, pues se queda él con los ojos cuadrados y es de 1970 toma posesión como presidente de la Junta de Progreso y Bienestar, donde estuvo hasta 1973 y hizo una tonelada de amigos también. El hecho es que después de eso se incorporó un tiempo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en 1992, él ya casi jubilado, ya jubilado del seguro, pero activo todavía, y ocupó una vocalía importante en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pero el FITO aún no había empezado propiamente, y hoy es Día del Maestro, ¿no? Es Día del Maestro. El libro, aquí está, ¿cómo le pusimos al libro? Vida y desarrollo de un médico, ¿no? Adolfo Félix Lustonó, Vida y desarrollo de un médico. Pues lo principal de su vida, o una de sus partes más importantes de su vida, la vamos a empezar a comentar ahorita, que es ¿cuál? Ser maestro de maestros, médico capacitador de otros médicos para que llevaran los conocimientos adquiridos en intercambio con los Estados Unidos, con los lugares más importantes, con la Asociación Nacional de Cirujanos de Estados Unidos, y llegan a crear una hermandad, provocado también por esa relación de la señora que trabajaba en el hospital de la Universidad de Arizona, donde él también después trabajaría como asesor, y por espacio de en esos años 90, él daría aproximadamente, se darían unos más de 100 cursos para más de 3,000 médicos en todo el país, muchos estados del país, y también en Centroamérica y en el Caribe. O sea, el FITO, a la postre, en su tercera o cuarta etapa productiva de su vida, asume un liderazgo internacional reconocido, que ahorita les voy a comentar por documentariamente lo que piensan o lo que pensaban médicos que convivieron con él, y emprenden una cruzada para traer los mejores asuntos para el tratamiento del cáncer, para la cuestión cardiológica, para el tratamiento del paciente y para cuestiones de otro género. Y voy a leer lo que el FITO pone al final, lo que él piensa que debe de ser un médico. Él dice que el doctor tiene dos objetivos o dos caminos que puede seguir: buscar su provecho personal o hacer lo que la profesión de la medicina es fundamental: servir a los demás, procurar el bienestar de la salud para el prójimo. Entonces, aquí habla él de los peligros que tienen los doctores, muchas veces la soberbia. Voy a leer un parrafito del final de su legado del FITO. Finalmente quiero decirte, él está hablando a los nuevos doctores, es una especie como de carta hacia los doctores que vienen, que al igual que en cualquier dimensión de tu vida, en el terreno de la práctica médica, el ejercicio basado en los valores es indispensable. Practica y desarrolla siempre la honestidad con los pacientes, con tus compañeros trabajadores de la salud y contigo mismo. Conserva siempre la disciplina en el estudio y en la práctica, y mantén siempre una actitud de respeto hacia los pacientes, sus familiares, a la profesión médica, las ideas y opiniones de otros médicos. Así te estarás respetando a ti mismo y siempre
podrás estar aprendiendo qué es la función de un médico, aprender todos los días algo. Con el ejercicio de estos valores y tu constante estudio y actualización, tendrás la firmeza y seguridad necesaria para desarrollar una saludable actitud humilde que te permita aceptar tu ignorancia y resolverla cuando así lo requieran tus pacientes. De esa manera enfrentarás con éxito a uno de los frecuentes enemigos de nosotros los médicos, la soberbia. Te deseo mucho éxito, estudiante. Ese es el legado. Siento yo que no hay, y los testimonios, por ejemplo, el doctor Fernando Herrera, ya fallecido, comenta que el Fito, que en Hermosillo, en esos tiempos que le tocó al Fito, en el Seguro Social había dos grupos. Uno que era encabezado por el doctor Federico Valenzuela, que era el delegado, y su hermano, el doctor Agustín Valenzuela, quien era jefe de cirugía, Rubén Aurelio Puebla, Ricardo Fernández y otros. Ese era un grupo. Y por otro lado estaban el Fito y, como ya mencioné, a Francisco Pancho Castillo, un gran cirujano y anatomista, pero con un carácter fuerte y explosivo. Y el Fito era el que mediaba entre los dos grupos y tenía una gran capacidad para entender el problema que había y marcar el derrotero a seguir. El Fito nunca fue envidioso, siempre quiso enseñar. Y aquí vienen los testimonios de dos hombres que ahorita son doctores importantísimos en Hermosillo, que son el doctor Guillermo Valencia Vázquez, cirujano, y el doctor Valdemar Corral Villegas. Ellos dos son hechura 100% de don Adolfo. Y hablan que don Adolfo, con una generosidad, pero además organizaba en esos viajes de estudio que se daban los cursos, los mejores desayunos con gentes de la mejor capacidad de todas partes que vinieran del extranjero y además también las eminencias del país, y los llevaba a ellos, a jóvenes, a que aprendieran ahí, hicieran trabajos y presentaran ponencias, y así se fueron haciendo doctores. Inclusive don Fito nos decía hasta qué color compráramos la ropa para ponérnoslas. Hasta en eso nos enseñó como un padre. Fue un padre para Valdemar y para mí, me diría prácticamente con emoción en sus ojos, el doctor Guillermo Valencia Vázquez. Valdemar Corral Villegas, una eminencia cirujana en cuestiones de orden oncológico y otras partes. También tengo los reconocimientos del doctor Hugo Villar, chileno, que en la Universidad de Arizona en Tucson, él y el Fito diseñaron cómo llevar los cursos de Estados Unidos a México. Creo que uno de los cursos por primera vez se dio, la primera vez que se dio fuera de Estados Unidos, después de haberse dado 50 veces, creo que es un curso multidisciplinario del paciente de cáncer, se dio por primera vez en Nogales, Sonora, la primera vez fuera de los Estados Unidos, y así nació se convirtieron los hospitales escuela, el Seguro Social, el Hospital General del Estado, es hospital escuela, en todo eso participó don Fito. El doctor Villar, Hugo Villar, chileno, radicado en los Estados Unidos, dijo lo siguiente: personalmente yo fui recibido como un hijo y adoptado por don Adolfo, así como le decíamos todos, y todo el mundo le decía don Adolfo o jefe, alojado o comandante, prácticamente nomás le faltaba que le dijeran eso, alojado en numerosas oportunidades en su casa, y compartimos hoteles y moteles en todo México. Un líder muy especial con un gran sentido del humor. Una de sus frases favoritas era: todos tiramos aceite, pero por un hoyo diferente. O sea, el Fito era, y ahorita voy a leerles una cosa para dar fin a este rendido, a esta deuda moral que tengo con don Adolfo Félix Luxtonó, porque el 2013 tuve una afección cardíaca, estenosis cardíaca múltiple, taponamiento de la arteria aórtica,
y gracias a él fui atendido a las mil maravillas, a pesar de que fui 20 años también beneficiario del Seguro Social. Me atendieron en Ciudad Obregón a las mil maravillas. Y otra opinión del doctor Leopoldo Guzmán Navarro, prestigiado cirujano del Hospital ABC de la Ciudad de México, que los acompañó al Fito en estos cursos. Y termina su carta de reconocimiento al Fito, don Leopoldo Guzmán, diciendo lo siguiente: gracias, Adolfo, por permitirme caminar algunas veces a tu lado y abrevar de tu sabiduría, de tu fuerza y de tu guía, lo que me ha permitido afrontar la vida teniendo siempre tu ejemplo de lo que es ser hombre, médico, pero sobre todo una persona íntegra, llena de sabiduría y de bondad sin límites. Gracias, Fito, por el privilegio de poderme llamar tu amigo. Estamos hablando de eminencias nacionales, y aquí hay termino con un documento curioso. Se llama un pase de visita en un servicio de cirugía con el doctor Adolfo Félix Lustonó. Esto está fechado en 1992 y se refiere a una de las generaciones de residentes del servicio de cirugía del Hospital General del Estado de 1989 a 1992, Hermosillo, Sonora. Y dice, los residentes de cirugía, sabemos que uno de los que mejor manejan esta forma de lenguaje es el doctor Adolfo Félix Lustonó, cirujano sonorense, Fellow American Surgeon, o sea, es FACS, que quiere decir compañero de la Asociación de Cirujanos de Estados Unidos, que Dolfito era de número, igual que el doctor Oscar Russo Bogel, de Ciudad Obregón, y del doctor Porfirio Estrada Arras, Carlos Porfirio Estrada Arras, que todavía, Russo ya falleció, pero Estrada todavía vive. Y maestro, se refiere al Fito, en todos los sentidos, la muy citada enseñanza de don, como botones de muestra, dice: cuando a un paciente se le realizan procedimientos exagerados o numerosos, es como pegar jonrón y llegar barrido a home. O sea, tiene toda clase de chismografías y relajos, y era prácticamente una bonomía. Y siempre estaría agradecido a don Adolfo. Voy a terminar con esta. Cuando algo o alguien le parece insignificante, es como la caca del gavilán, ni hiede ni apesta. Y así era su vida. Él, lo principal que hay que destacar en un personaje como don Adolfo, al que siempre le estaría agradecido y que le tengo esta deuda y que la tenía clavada en mi corazón y ahora la estoy haciendo pública, y ese es el único interés, hacer público el nombre de un hombre que fue, además de médico importante, maestro de médicos, sin el menor egoísmo y con el mejor deseo de que los compañeros aprendieran. Fito, desde aquí te hago llegar mi más cariñoso respeto y agradezco a Dios me haya dado la oportunidad, y a Joaquín Robles Linares, de saber que querías hacer un libro para que yo me acercara a ti. Y en ese tiempo, el 2013, empezamos a trabajar el 2012 tú y yo. El 2013 me viene la afección cardíaca. El 2012 a fines, el 13 me operan, gracias a tus apoyos. Y aquí ando todavía dando lata, y tú también, según he sabido, y espero que tu bonomía, tu carácter y tu hombría de bien siga firme hasta el último momento que Dios te permita estar en esta tierra. Muchas gracias. Agradezco al auditorio me hayan aguantado esta perorata relativa a don Adolfo Félix Lustonó,
alias el Fito Félix, pero su personalidad lo requería, su profesión lo exige y además llevó el conocimiento no solamente a su país, sino a otros países de América Latina. Inclusive cuando trabajaba como asesor del doctor Manuel Robles Linares en el sexenio de Armando López Nogales, 91-97, él llevó y trajo en conjunción con su esposa Barbara Swanson, a la que vive y a la que le mando mi más respetuoso saludo y respeto igualmente a sus hijos, trajeron donativos por más de 10 millones de pesos de Estados Unidos hacia México, que sin la intervención de don Fito hubiera sido imposible. No sé qué más se puede decir de un hombre al que estimas, quieres y respetas, pero he cumplido, Fito. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.